Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago de lunes a viernes, 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y solo por 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/en/el CID. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Desde Torino, la capital de la región de Piamonte, Italia, llega Brooksfield, el sello de modernidad de la confección italiana. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Y tenemos nada más y nada menos que a Renato Garín, como todos los martes acá. Renato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Cómo anda la campaña? Ahí estamos, dándole, en el frío. En el frío. Ya, pero vamos a mencionar la campaña nomás y no hablar más para que después no nos digan de que estamos tratando de sacar ventaja. Ningún tipo de ventaja. Ningún tipo de ventaja. Renato, hay un tema que es relativamente obvio, que es el referéndum voluntario que se arma en Venezuela. La oposición lo armó y ellos dicen que llevaron a 7 millones de personas, el gobierno dice que llevaron a 2 millones, que es una cosa bastante común, nosotros la vemos aquí en las masividades de las marchas. De acuerdo a los convocantes son 200.000, de acuerdo a los carabineros son 5.000, hay una discusión, pero no cabe la menor duda de que la oposición tomó un poco el control de el joystick aquí. ¿Quién es el que instala los temas de los cuales se habla? En este caso es la oposición, y lo hizo, yo creo que en una forma bien asertiva. Tuvo reproducción esta situación tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Cómo se ve la cosa ahí en Venezuela, Renato? Mal, la verdad yo lo veo mal. Veo que la oposición, después del referéndum, tiene todos los incentivos para tomar una posición aún más radical. De hecho, hay un paro este jueves, creo. Exactamente, y se completan hoy día 102 días de movilizaciones todos los días, con prácticamente un muerto por día. Van 99 muertos. La oposición además tiene benzina, por así decirlo, dado que Leopoldo López sale de la cárcel, y eso impulsa nuevamente el ala más de derecha de la oposición. Este referéndum que hacen tiene componente bien curioso, porque no es un referéndum oficial convocado por el Estado venezolano. Es un referéndum, digámoslo, informal, convocado en urnas informales a través de mecanismos paralelos al Estado. O sea, el Estado venezolano aquí no está, digamos, empujando el proceso del referéndum, y de ahí que no existen datos oficiales respecto de cuántos votaron. El gobierno dice 2 millones, la oposición dice cerca de 8 millones. Lo cierto es que nadie puede tener certeza porque no había un control estricto de cuántas boletas de votación tenía cada persona, cuántas boletas había por urna, cuántas boletas había por local. Por ende, no hay una estimación. Además, se quemaron los registros. Certera, claro. Quemaron los registros, lo hizo la oposición diciendo de que si es que no se quemaban los registros podía haber represalia contra quienes aparecieran votando. Eso lo hace aún más complejo saber cuántos votaron. Entonces, el gobierno tiene ahora la pelota, que es que Maduro insiste en el tema de la constituyente, porque ¿qué es lo que pasa, Fernando? Cuando hablábamos hace 3 meses atrás, cuando Maduro desconoce y se produce este quiebre institucional con la Asamblea Nacional, que es el Congreso, se traba el conflicto a nivel institucional, la Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero debajo de eso hay 2 movimientos en el fondo. Hay un movimiento destituyente que quiere sacar a Maduro del poder, que lo encabezan Capriles y López. Eso es lo que vimos el domingo en el referéndum, eso es lo que estamos viendo en el movimiento internacional, ¿verdad? Eso vemos en Donald Trump, eso vemos en Santos de Colombia, que están buscando una salida para destituir a Maduro, claramente. Y por el otro lado, Maduro contesta a este movimiento destituyente tratando de convocar a un movimiento constituyente, es decir, salir de la crisis mediante una nueva constitución. Y esto es lo que la oposición dice es un gesto autoritario y totalitario, porque en el fondo quieren redactar la constitución que ellos mismos hicieron para acomodarse a este nuevo escenario. Entonces, en el fondo tenemos un conflicto institucional por arriba, ¿sí? Poder ejecutivo, legislativo y judicial trabados, y por abajo un movimiento destituyente y un movimiento constituyente, chocando. Y eso se parece mucho a las guerras civiles, digamos, con todo respeto por el pueblo venezolano. Se parece mucho a los enfrentamientos civiles que ya están ocurriendo. Tú sabes que ya hay paramilitares chavistas y paramilitares de oposición funcionando en las calles.
Ahora, hay una cosa que a mí me impresiona, no sé si te pasa lo mismo, Renato, porque las oportunidades perdidas por Maduro son increíbles. Mira tú, le voy a creer a la oposición. Fueron 7 millones de personas a emitir su voto. ¿Cómo no sale Maduro al día siguiente diciendo qué clase de dictadura conocen ustedes en el mundo donde 7 millones de personas opositoras puedan salir y ejercer el voto para decir algo en contra del gobierno? ¿De qué dictadura estamos hablando? Traten de buscar algo así en China. Traten de buscar algo así en Arabia Saudita. Turquía, por ejemplo. Traten de buscar algo así en Turquía. Y aquí ellos mismos están diciendo que fueron capaces de sacar, de convocar y de salir contra el gobierno a una masa gigantesca de 7 millones de personas para votar en contra de las posiciones del gobierno. ¿Cómo vamos a estar en una dictadura? Perdón, ¿de qué estamos hablando? Pero no, la reacción, en vez de tomar en su favor la palabra de la oposición, son básicamente el que aquí no se tranza en el camino de la Asamblea Constituyente, a pesar de que Trump escaló dos peldaños más, porque dijo que iban a haber represalias en caso que se producía la Asamblea Constituyente. Sí, Estados Unidos está colocando el ojo en Venezuela. ¿Te acuerdas que decíamos que había 5 conflictos que Estados Unidos tiene en la mira? Que uno era Corea del Norte, el otro es Siria, Afganistán, Turquía y Venezuela. Y Venezuela tiene el componente adicional que queda bastante más cerca que Corea del Norte y Afganistán para Trump. Y enseguida hay que ver un hecho, que es que lo que está buscando, creo yo, el gobierno de Maduro es sacar más votos en su plebiscito que lo que sacó la oposición en el referéndum. Ese es el juego en el fondo. Y claro, uno se pregunta por qué institucionalmente no hicieron un solo plebiscito, ¿verdad? Un solo plebiscito convocado por ambos y que ambos grupos dijeran, esta es una elección en la cual ambos participamos. En cambio, el proceso es distinto, es procesos distintos para papeleta distinta. Es como si acá una semana votara la primaria de Frente Amplio, otra semana Chile Vamos y otra semana Nueva Mayoría. O sea, ningún circuito institucional común, en el fondo. Y yo te digo, se coloca más complejo el asunto porque el mismo chavismo, observo yo, el mismo chavismo está con muchas dudas respecto a Maduro. Yo creo que el mismo chavismo que sigue en la fiscal nacional que renunció, tiene la impresión de que esta Asamblea Constituyente va a barrer con el legado de Chávez y va a colocar una especie de estado burocrático rodeando a Maduro. Y eso creo yo que no tiene mucho futuro. Yo creo que no tiene mucho futuro un gobierno redactando la Constitución para volver a colocar a Maduro en el poder. Yo creo que tiene corto plazo de efectividad eso. Yo creo que en el mediano plazo Venezuela va a tener que negociar con la comunidad internacional y por ende con la oposición, que están funcionando como una sola fuerza. Y yo no veo una salida, lamentablemente, no veo una salida pacífica en este momento, porque cuando surgen las fuerzas paramilitares de lado y lado, ambos lados pierden el control de esas fuerzas. Tú sabes, los paramilitares se vuelven incontrolables. O sea, es fuerza callejera, movilizada, muchas veces lumpenizada, que se enfrenta de lado y lado. Y yo creo que el gobierno ahí está un poco superado realmente. Sí, en Venezuela, bueno, estamos al compás de espera de lo que va a ser esta movilización, sí, el jueves. Paro general del próximo jueves, que también es una instancia de test de fuerza, pero tercer paro general del año. Pero que como te decía, va en escalada. Sí. Porque cada acción es un poquitito más involucradora que la anterior. Sí, más masiva también. Más masiva. Ahora igual, si fueron 7 millones de votos los que dicen que tuvieron, anda más o menos relativamente cerca de lo que sacó Capriles, no porcentualmente. Entonces uno dice, bueno, pareciera que es un país empatado además, que es el drama general, ¿no? Que es cuando las naciones se empatan y resulta que el 50,001 quiere una cosa y el 49,999 quiere otra cosa, bueno, las sociedades tienden a colapsar políticamente. Yo veo que la ausencia de las orgánicas internacionales, llámese la OEA, empieza a ser evidente. O sea, yo esperaría que la OEA estuviera con una presencia mayor en Venezuela para evitar la catástrofe. Yo veo que si Maduro pierde el control de las fuerzas militares, y las fuerzas militares salen a la calle decididas, digamos, a parar a la oposición, yo creo que tiene poco sentido seguir preguntándose por el futuro democrático de Venezuela. Hay que empezar a preguntarse por cómo se evita la guerra civil. Yo creo que son dos puntos distintos, ¿no? Porque Latinoamérica parece embelesada, obsesionada con discutir si esto es democracia o no. Y pareciera que todos los analistas sacan un doctorado en democracia diciendo si esto es democracia o no. Pero la pregunta es otro. ¿Vamos rumbo a una guerra civil en Venezuela o no? Esa es la pregunta. Y fíjate que quien está más preocupado de esto es el presidente de Colombia, Santos,
que sabe que si hay guerra civil en Venezuela, Colombia se le puede llenar de inmigrantes venezolanos al otro día y llenársele la frontera y una serie de problemas logísticos y humanos que Colombia no puede hacerse cargo por diversas razones. ¿Y qué hace Santos? Parte a Cuba a tratar de hablar con Raúl Castro para que medie con Maduro. Y el mismo Santos, me pregunto con qué piso hace eso Santos si él está apareciendo en todos los diarios del mundo en la trama de corrupción de los brasileños de Odebrecht. Entonces uno dice, vaya, Latinoamérica, atrapado entre este colapso del chavismo y la corrupción de los brasileños. Bueno, yo creo que el panorama se coloca un poquito color de hormiga. Bueno, ya que tocamos el tema, tienes a un Lula con una sentencia, Sí. tienes a Ollantumala y su mujer con Preso en su preventivo. domicilio, tienes a Santos con Odebrecht, que dicho sea de paso, Odebrecht, la escala chilena está todavía latente. Así es. Y en algún momento dado puede salir. Así es. Así es que... Bueno, el país del cual, si uno compara, ¿no? Tenemos lo de Perú es muy interesante porque muestra que el Estado de Derecho peruano es capaz, dentro de todo, de procesar a 2 expresidentes. O sea, se declaró reo a Alejandro Toledo hace 3 meses atrás y fue un escándalo internacional. Y esta semana se procesa y se coloca en prisión preventiva a Ollantumala y su mujer, y es otro escándalo internacional. Y uno se pregunta, bueno, el Estado de Derecho peruano, con todo lo que nosotros nos jactamos al lado de los peruanos, pareciera que el Estado de Derecho peruano procesa mejor ese tipo de conflicto que lo que lo hacemos nosotros. Yo no me imagino en una situación como la de Humala a un presidente chileno siendo declarado en prisión preventiva. Es que yo creo que el Estado de Derecho para las figuras tutelares, las figuras de muy alto poder, en Chile funciona como la mona. Sí, no funciona. Porque eso de que el caiga con caiga es de lo más mentiroso que puede existir. Totalmente. Sin embargo, en otros países tú lo ves, es así, y más aún, y te sigo para arriba. Eso pasa incluso en algunos países centroamericanos que tienen más voluntad de hacer justicia que nosotros. Sin duda en Estados Unidos, donde tú tienes hoy día una investigación por un exdirector del FBI que investiga directamente la campaña del presidente de la República, y quién sabe lo que va a salir de ahí, con informaciones todo el día. Tienes historia donde presidentes renuncian porque si no se iban a ir presos. Pero cuando tú llegas a Chile, el manto de protección de las figuras a medida que van subiendo en la escala de importancia política, pero se genera rápidamente una cocina donde se conversa de qué forma zafamos todo. Así es, y eso te habla del poder de la élite en Chile. O sea, la élite más poderosa respecto de su propio sistema institucional es la chilena, que tiene amarrada el sistema institucional a sí mismo, digamos. Lo de Humala a mí me sorprende mucho porque Humala salió del poder criticado, con un gobierno, digamos, débil, con su mujer apareciendo como el principal activo político de su gobierno, que de hecho ella en un momento coqueteó con la idea de ser la candidata presidencial, después se baja porque estaban procesados por este tipo de delito. Y Humala hoy día cae en desgracia, después de haber sido el líder nacionalista más importante de Perú durante una década. Él logró convocar desde la extrema izquierda peruana hasta Mario Vargas Llosa, ¿sí? Para poder ganarle a Keiko Fujimori hace 6 años atrás, el 2011. Y hoy día es prácticamente un delincuente. Todos los diarios peruanos burlándose de él, todas las editoriales burlándose de él, toda su obra política de gobernante ha caído en la palera de reciclaje, digamos, después de este episodio de corrupción. Y se desarma además ese eje nacionalista peruano que fue muy duro con Chile además. Tú sabes, Antauro Humala, ¿no? Humala tiene una historia paramilitar también. Antauro, el hermano, el papá. El papá, y después viene el hermano, y después viene Ollanta, ¿no? Que son una línea nacionalista, etnocaceristas que se llaman, ¿no? Y que después logra, a través de su mujer, hacer una alianza con la élite peruana, con la élite económica peruana, y trata de, por así decirlo, volverse establishment. No lo logra, cae en desgracia y termina preso. Y hoy día el escenario político peruano termina, creo yo, parecido al chileno, porque, o quizá el chileno parecido al peruano, porque hay un reflujo de expresidentes, ¿verdad? Hay un eje neoliberal que se consolida a través de Kuczynski, que es parecido a Piñera, es parecido a Macri. Tienes una izquierda que se separa del mainstream, ¿no? Que es Verónica Mendoza, que es parecido, creo yo, conceptualmente al Frente Amplio y Beatriz Sánchez. De hecho, Verónica Mendoza y Beatriz Sánchez comparten un asesor, que es Sebastián Krajewicz. Entonces tú tienes un escenario parecido al chileno. Sin embargo, la capacidad institucional de Perú es mayor a la chilena. El conflicto político peruano está mejor encauzado que el chileno. Entonces, si uno que tuviera que colocarle, como estas mediciones internacionales, el riesgo país a cada país, hoy día yo veo más sólida la capacidad institucional peruana que la chilena.
Es que yo creo que hay un tema que algún día lo tendremos que discutir, Renato, con varias variantes mundiales, que tiene que ver con efectivamente cuál es el valor que se le da a la justicia en un país. Porque yo creo que, por ejemplo, la justicia es de esas prioridades top. O sea, es de las cosas que tú tienes que tratar de cuidar sobre todas las cosas. Porque la alternativa, que es que tú hagas la justicia por tu propia mano, o que tú te parapetes en tu individualismo, o que tú te juntes con otras personas a preocuparte de tu seguridad en términos individuales o grupales, todas son infinitamente peores que si es que funcionan los tribunales. Y si funcionan bien no importa quién sea la persona que esté siendo juzgada. Y nosotros, tú tienes razón, tenemos una élite en general que cacarean los discursos respecto de la lógica de que la justicia funciona para todos, pero a la hora de que uno del grupo cae en eso, se levantan todas las alertas y se busca un subterfugio o una medida o una cosita por el cual tú zafas del problema, so pena de extenderlo a muchos, y por lo tanto tú dices, mira, yo si tengo que salvar a este personaje por salvarme yo, bueno, bien vale la cosa. Sí, yo diría que son dos problemas los que enfrenta la justicia en el mundo como poder judicial e institucional que conocemos desde Montesquieu. Primero es cómo procesar a las élites, o sea, cómo tratar a las élites cuando las élites son quienes están en el estrado de acusado. Eso lo estamos viendo en todo el mundo, desde España para abajo, digamos, o sea, Inglaterra, Italia, Portugal, Estados Unidos, las élites están en el estrado. Y hay un segundo problema, que es, yo creo, más cotidiano, que es que los poderes judiciales en todo el mundo están entrando en la vida diaria de las personas. ¿Sí? Se están judicializando aspectos de la vida que no parecían judicializables antes. Por ejemplo, ahí entra el tema de los derechos sociales. En todo el mundo, las izquierdas o el mundo progresista levantan los derechos sociales como un discurso. Y yo me pregunto, y creo que buena parte de la academia jurídica se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos que esos derechos sociales, que suenan muy bonitos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la pensión, el derecho a la vivienda, sean justiciables? O sea, que cuando usted se le viola ese derecho o el Estado no cumple con su obligación, usted pueda ir a un lugar donde ese derecho sea justiciable. Y la pregunta es, ¿son los tribunales de justicia ese lugar? Es decir, si se establece un derecho social en Chile, la educación o la salud, yo tengo entonces una acción con la cual tengo que recurrir a un tribunal de letras, a un juzgado de letras común y corriente, o a haber juzgados especiales para los derechos sociales, o vamos a sacar de los tribunales los derechos sociales, los vamos a llevar a las superintendencias, por ejemplo. Yo creo que esa es una pregunta que la izquierda en el mundo, incluido Chile, no ha logrado contestar. O sea, los derechos sociales, ok, preciosa la idea. Bueno, ¿y los jueces? ¿Los jueces van a ser quienes decidan los derechos sociales? ¿Estos jueces? Es decir, vamos a seguir atiborrando al Poder Judicial de causa y caja, ¿verdad? Y expedientes y documentos y pruebas, ¿verdad? Y peritos para decidir sobre cuestiones como la educación y las pensiones, o vamos a trasladar la decisión judicial a otro organismo. Y es una pregunta técnica muy compleja. Estás hablando con una persona aquí en la sala que yo creo me gustan los jurados. A mí también. La persona. Pero proponer una cosa como esa es prácticamente como proponer, qué sé yo, ir, no sé, a la luna, claro, saltando. Claro. No hay ni una posibilidad que aquí se te entienda eso, porque está tan anquilosado en que las cosas tienen que ser a través de una casta, claro, leguleya, una casta de expertos. Todo, ¿te has dado cuenta últimamente? Todo tiene que ver con eso. Eso funciona para los abogados, funciona para los economistas. No funciona para los periodistas, no, que afortunadamente, porque cualquier persona puede dar información y cualquier persona puede ser una persona que informe, pero para las cosas que tienen relevancia en la vida, a ti te exigen una cantidad de requisitos que hace que esta cosa se maneje con un grupo muy chiquitito, digamos. Y la justicia, además, Fernando, tiene en Chile, creo yo, todavía pendiente una reforma profunda. No solo a sus procedimientos, como hizo en el procedimiento penal, sino también una reforma estructural de cómo se financia el Poder Judicial, de cómo se estructura, de quién puede sancionar internamente, de cuál es el rol de los autoacordados. Tú sabes que los autoacordados
que son esta especie de reglamento o decretos que emite la Corte Suprema, bueno, los autoacordados componen, por así decirlo, la estructura básica del Poder Judicial hoy día. Son los autoacordados los que transmiten las reglas de los jueces. Yo creo que ahí también hay una agromegalia, digamos, de ese instrumento, y es por lo que tú dices, es porque la casta jurídica, judicial, los abogados, el colegio de abogados, este grupo que litiga en tribunales, que son un grupo de abogados muy, muy acotado a la élite, que siempre recurren a los mismos abogados, Ponce Lerú, Penta, Cheire, siempre son los mismos abogados. Tú dices, en este caso es un solo abogado. Claro, bueno, claro que es Bofill en ese caso, ¿no? Que es Bofill, sí. Jorge Bofill, que es socio de Escobar, Ricardo Escobar. Uno dice, bueno, ¿por qué siempre los mismos? Bueno, porque hay un know-how, digámoslo así, que se enseñan en la academia judicial, ¿verdad? Que se aprenden, que se conocen a los jueces. Entonces se genera una especie de casta interna, como tú decías, que es muy difícil de sacarla. Y tú sabes, en los años 90, hablando de periodismo, en los años 90, fue tanto así que el Poder Judicial se levantó como una casta, que había un personaje llamado Servando Jordán, que se dio el gustito de procesar y condenar a una periodista llamada Alejandra Matus, que escribió un libro que a él no le gustó. Y Alejandra Matus tuvo que arrancarse de Chile a Estados Unidos porque Servando Jordán la estaba persiguiendo, el presidente de la Corte Suprema. Y me metió preso a mí. Sí, pues. Entonces, yo como director de la tercera, junto con Alejandro Ale, Ale escribió un artículo, para que tú veas cómo son las cosas en términos de esto. Escribió un artículo el último día que se iba Servando Jordán de presidente de la Corte Suprema. Y básicamente el artículo era una suerte de compendio de lo que había sido la vida judicial de Servando Jordán. Pero José Pepe Ale pone en ese artículo, pone de que había sido catalogado muchas veces como impredecible. Pone la palabra impredecible. Y Servando Jordán se querella contra Ale y contra el director del diario La Tercera, moi, por considerar que la impredictibilidad de un juez era equivalente a decir que el tipo giraba de acuerdo a los intereses que un juez dijo no podía ser impredecible porque seguía rígidamente la ley. Así que se decía que era impredecible, lo que se estaba diciendo es que el tipo lo coimeaban. Era prevaricación. Bueno, y en 24 horas consiguió el ok para meternos presos. Y estuvimos presos. Yo tuve un día y medio y Pepe Ale pagó con el PAT y finalmente la Corte Suprema decide hacer una suerte de solución salomónica. Libera al director y mantiene fuera de cárcel, pero mantiene con el juicio a Pepe Ale, que después se elimina este asunto, pero ese es Servando Jordán. Claro, y de hecho Chile fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001 por las condenas de Servando Jordán contra los periodistas. Tú no fuiste el único, fue Alejandra Matus, fue Rafa Gumucio, fue la Andrea Vial, fueron varios que en entrevistas dijeron cosas sobre Servando Jordán, porque te acuerdas que Servando Jordán apareció en las noticias por el Cabro Carrera, de ahí estalla. Te acuerdas que el Cabro Carrera era un delincuente bastante avesado. Bastante. Le agarran un audio, ¿te acuerdas? Y en el audio aparece hablando del tío, y que el tío iba a arreglar todo en la corte. Bueno, el tío resultó ser Servando Jordán, presidente de la Corte Suprema. Y la Alejandra Mato escribe esto en el libro, en el contexto de que Pinochet estaba en Londres. Entonces todo Chile se preguntaba, bueno, ¿nuestro Poder Judicial puede juzgar a Pinochet? Y ahí aparece Servando Jordán en la escena. Y uno se pregunta, bueno, a ver, ese era Chile. Perú hoy día tiene condenado a 2 presidentes, o declarado en formalización judicial a 2 presidentes. ¿Cuán lejos está el organigrama institucional chileno del peruano, en abstracto? Bueno, son poderes judiciales bastante parecidos. ¿Qué es la gran diferencia que hay entre Perú y Chile? Bueno, que la élite chilena, judicial y política, que está muy mezclada, muchos abogados en Chile que militan en los partidos políticos, ojo con eso. Muchos políticos chilenos que tienen estudios jurídicos también, eso da por una investigación larga, pero es una trama de interés en los estudios jurídicos. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser tanto que en Chile, cuando queremos investigar este tipo de casos, nos encontramos con una muralla rápidamente, que es la élite? Y en Perú, que es una élite de 400 años, castellano-vasca, resulta que no, que el Poder Judicial puede investigar y que tiene a 2 presidentes contra la cornisa. Bueno, uno dice, la gran diferencia es que las élites comprenden las instituciones de manera distinta. Las élites chilenas se toman las instituciones y parece que la élite peruana logra convivir con un sistema institucional donde, como decía Ricardo Lago, las instituciones funcionan, no hacen la parada de que funcionan. Yo creo que Latinoamérica, Fernando,
ya que son las 9:30, en Latinoamérica tenemos un desafío grande, que es, ¿somos capaces como sociedades de convivir con nuestras élites? ¿Pueden nuestras élites convivir con nosotros? ¿O estamos condenados a, primero, la segregación radical, estilo Chile, estilo favela brasileña, y además que las instituciones sean capturadas por la élite? Son una pregunta que en el fondo constituye un problema político quizás global, pero que en Latinoamérica esto está haciendo agua. Porque lo que estamos viendo es el colapso institucional de las élites, no de los países. Buena parte de esa pregunta que tú estás haciendo es muy interesante cómo se está llevando a cabo. Yo estoy siguiendo muy de cerca porque me interesa el tema. Lo que está ocurriendo con la reforma procesal penal y la gestión y el alzamiento de lo que podríamos denominar el fiscal. Sí. El nuevo fiscal, que claro, hay de todo, es cierto, pero hay un grupo de fiscales que está tratando efectivamente de no estar sujeto a las directrices de la élite política que le toca, o la élite de jefatura que le toca, y les ha costado, ¿eh? Mucho les ha costado. Mira, yo admiro profundamente, te lo digo de verdad, lo he dicho en otras veces, lo admiro profundamente, a Carlos Gajardo, a Pablo Gómez y a los fiscales que están investigando esto, porque la cantidad de presiones tácitas y explícitas que tú recibes son enormes. Tú hablas de Estados Unidos. En Estados Unidos y en otros países del mundo, los fiscales se convierten en estrellas políticas y estrellas sociales rápidamente. Yo creo que en otros países, Gajardo, Gómez, ya serían catalogados como precandidatos a algo, ¿verdad? O tendrían ofertas, ¿verdad?, políticas, porque los fiscales en el mundo, España, Estados Unidos, Brasil mismo, se convierten en representantes del pueblo, claro. No ombudsman casi contra la corrupción. Y yo veo que la tentación que tiene muy grande, no la están recibiendo tan fuerte Gómez y Gajardo. Yo en eso lo admiro, que es que se han mantenido en su rol de fiscales sin pasar a ser rockstar o a ser popstar, como sería la tentación. Bueno, muchas gracias Renato Garín por haber estado acá. Volvemos en un ratito. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Siempre es momento para una buena conversación y para conocer historias interesantes. Federico Sánchez llega a los micrófonos de Radio La Clave con su inconfundible estilo. El que se mantiene en el estatus del creyente no piensa. Y por eso, pensar es clave. Pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por la 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales San